Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de estar aquí eh, con un corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Continuamos con la escuela dominical. Hemos estado estudiando en el libro de Isaías algunos pasajes. En el libro de Isaías hemos estado estudiando muchos temas acerca del pecado universal, el pecado del pueblo de Israel. Hemos estudiado acerca del cautiverio de Israel, de la liberación del pueblo de Israel y así muchos temas muy importantes en este precioso libro profético de Isaías. En este día traemos el tema manifestación de la salvación universal y traemos nuestra lectura bíblica en el capítulo 49 del libro de Isaías, que es el que estamos estudiando, y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer rápidamente del 5 al 13, aunque prácticamente vamos a estar exponiendo acerca de los versículos 5, 6 y 7. En realidad nos gustaría exponer cada versículo de lo que leemos, pero el tiempo es corto, no alcanza. Pero vamos a estudiar estos tres versículos y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Y leemos en el nombre de Cristo Jesús y dice Isaías 49, 5 al 13, dice: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Gloria a Dios. Nos damos cuenta en esto que hemos leído que Isaías está hablando de el siervo de Jehová. Está hablando de Jesucristo y está hablando
de la liberación del pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Del nuevo pacto que Dios iba a hacer con Israel cuando los libró del cautiverio de Babilonia, pero también está hablando a un futuro, ¿verdad? Lo que va a suceder con el pueblo de Dios en el futuro y con las demás naciones. Ese es lo que Isaías nos habla en este pasaje. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta lección. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido estar aquí compartiendo tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y nos enseñes y nos guíes, Padre Celestial, así como guiaste a tu pueblo en el tiempo antiguo, Señor. Guíanos en este tiempo por medio de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos en este estudio, Señor, y que podamos aprender, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Decíamos que el tema es manifestación de la salvación universal. Y el texto áureo dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Y este texto es muy importante para nuestra lección, porque está bien apegado a lo que estamos hablando del tema de la manifestación de la salvación universal. Y el pensamiento central dice: la crisis del pecado universal reclama una salvación de alcance universal. La crisis del pecado universal reclama una salvación de alcance universal. Hemos entendido que el pecado es universal. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, dice en la carta a los Romanos, que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. No hay judíos, no hay gentiles que no hayan pecado. No existe en el mundo ninguna persona que no sea pecador. Y como el pecado es universal, fíjese bien, como el pecado es universal, como se ha extendido a todos los términos de la tierra, el pecado ha contaminado a todos los seres humanos, de la misma manera, Dios ha proveído una salvación universal mediante nuestro Señor Jesucristo. Mediante Jesucristo Dios ha proveído una salvación universal. Y podríamos decir que Isaías, durante todo su libro, podemos mirar que Isaías nos habla de esa salvación universal. Podemos ver cómo Isaías habla de cómo Dios preparó a su Hijo para traer salvación a su pueblo Israel, que era la prioridad, pero no solamente a su pueblo Israel, sino que a todas las naciones. Y miramos a Isaías desde el capítulo 1, hablando de esa salvación universal. Pero hay algo importante que Isaías hace comenzando en el capítulo 1, que Isaías habla de esa salvación universal, pero en el capítulo 1 primero habla de cómo se había contaminado Israel con el pecado, de cuál era la condición de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Su condición pecaminosa. Y podríamos decir que en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18 de Isaías, Dios está evangelizando a la nación de Israel. Pero observe el método que Dios está utilizando por medio de Isaías.
Primeramente en los versículos del 1 al 9 les habla de su condición pecaminosa. Y de hecho los encabezados del capítulo 1 están de esta manera. Fíjese bien, en el capítulo 1 de Isaías, el primer encabezado dice, una nación pecadora. Del 1 al 9, del versículo 1 al 9, Isaías, Dios por medio de Isaías habla a Israel y le dice cuál es su condición. Les dice qué tan grave es el pecado de ellos, cómo están hundidos en el pecado. Miremos el versículo 1 del capítulo 1 de Isaías, que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos son los reyes que existieron en el tiempo, en el periodo del cual Isaías ministró como profeta. Estos 4 reyes. Y recordamos que Usías, cuando murió el rey Usías, fue el llamado de Isaías como profeta. Y nosotros estudiamos esa lección de cuando murió el rey, en los días de que murió el rey Usías. Ahí comienza Isaías su llamado, ahí comienza su ministerio. Y después pasaron otros reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, durante el tiempo de Isaías. Luego en el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, dice, y ellos se rebelaron contra mí. Hablamos al principio de que Dios está evangelizando aquí a la nación de Israel para que vuelvan a Él, para que los está llamando a un arrepentimiento. Y fíjese hemos leído los primeros 2 versículos del capítulo 1, y luego el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que está diciendo, imagínense que está diciendo que la terquedad, la necedad del pueblo de Israel era peor que un asno. De esa manera lo está comparando el Señor en el versículo 3. Y luego el versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dice, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana ni herida. Dice, hinchazón y podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, dice, comida por extranjeros, dice, asolada como asolamiento de extraños. Y el 8 dice, queda la hija de Sión como enramada en viña, dice, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Hasta el 9 nos habla de la condición pecaminosa de Israel. Isaías, Dios le dice a la nación de Israel por medio de Isaías cuál es la condición de ellos, de qué manera ellos habían pecado. Dice el 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, dice, como Sodoma fuéramos, dice, y semejantes a Gomorra, dice. Y luego en el 10, del 10 en adelante, del versículo 1 al 9, les habla de la condición pecaminosa. Mire qué método más hermoso de nuestro Señor para evangelizar a la nación de Israel. Y ese es el método que nosotros deberíamos de usar cuando evangelizamos a alguien.
No ir y decirle a la persona, oh, mira, Dios es amor, Cristo te ama, todo eso es una realidad. Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere llevarte a su iglesia, Dios quiere que seas parte de su iglesia. Todas esas cosas son ciertas y muy bonitas, pero primeramente tenemos que enseñarle a las personas que están hundidos en el pecado. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí por medio de Isaías. Y nosotros deberíamos imitar eso cuando hablamos de Cristo a una persona. Sin ofender a la gente, tenemos que hacerles ver su condición de pecado y enseñarles que necesitan un Salvador, que necesitan a Jesucristo. De esa manera Dios habla por medio de Isaías en el versículo 10, donde ya los llama al arrepentimiento. De hecho, el encabezado dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. De esa manera lo va a ver usted en sus Biblias, en la Reina Valera. Y dice el 10, príncipes de Sodoma, dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Fíjese bien, les dice príncipes de Sodoma y luego les dice, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios llamando Sodoma y Gomorra al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la magnitud de sus pecados había sido tan grave, había crecido tanto, que Dios los compara al pecado de Sodoma y Gomorra. Imagínense la nación de Dios, la nación que Dios amó, que Dios eligió, el pueblo que Dios escogió desde Abraham, se había contaminado con el pecado como Sodoma y Gomorra. Y aquí en el 10 los llama al arrepentimiento. Después de que les habla de su pecado, los llama al arrepentimiento. Y el versículo 18 es claramente, es evidente de que Dios les está llamando a un arrepentimiento. Porque el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado de Dios. El llamado que Dios le hace a la nación de Israel por medio del profeta Isaías. Un llamado al arrepentimiento. Miramos a través de la Biblia que Dios amó tanto a Israel y le dio tantas oportunidades. Dios trataba de enderezar el camino de ellos y con el tiempo ellos lo torcían. Ellos iban en pos de dioses ajenos. Pero Dios siempre estuvo dispuesto a ayudar a su pueblo. Y miramos aquí cómo Dios los llama al arrepentimiento. Entonces, cuando miramos esto que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, cuando nos habla de este llamado, nos está hablando de esa salvación de la que estamos hablando, de esa salvación universal, donde Dios llama al arrepentimiento no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Porque estamos hablando de una salvación universal, no solamente al pueblo de Israel, sino una salvación universal. Dios está llamando a las naciones, está llamando a todas las personas, les dice, venid luego, dice, y estemos a cuenta, dice. El Señor está llamando y el Señor sigue llamando por medio de su palabra, por medio de sus profetas en la Biblia y por medio de los evangelistas y pastores que Él usa hoy en día. El Señor sigue llamando a las personas a un arrepentimiento, porque Él es el único que puede darnos salvación. Él es el único que puede salvar al ser humano. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo trata de explicar que el pecado es universal en el capítulo 2 de Romanos y apela a la ley de Dios para demostrarlo. Pablo en el capítulo 2 de Romanos, él dice que tanto la ley escrita dada a los judíos
como la ley no escrita, grabada en la conciencia, en el corazón de los gentiles, él está diciendo de que esa ley o la ley no es, o la ley escrita o la ley no escrita opera que opera en la conciencia de los gentiles, demuestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Pablo hablando de esa necesidad de salvación en el libro de Romanos. Lo que Pablo está diciendo es que tanto judíos como gentiles son pecadores y necesitan salvación. Eso es lo que Pablo trata de decirnos al hablar de la ley escrita para los judíos y la ley en la conciencia, en el corazón de los gentiles. Tanto una como la otra nos habla de la necesidad de una salvación universal. Porque todos somos pecadores y el pecado, como decíamos, se ha extendido por todo el mundo, pero Dios también ha proveído gracia que se ha extendido por todo el mundo. Nosotros somos pecadores porque pecamos todos los días. Nosotros no somos pecadores porque pecamos todos los días, fíjese bien, no somos pecadores porque pecamos todos los días, sino que somos pecadores porque traemos en nosotros una naturaleza pecaminosa. Aun cuando estamos dormidos, cuando nuestra mente no está pensando en pecado, cuando estamos bien dormidos en la noche que descansamos, cuando nuestra mente no está pensando en ningún pecado, cuando nuestro corazón no está maquinando ningún pecado, cuando nuestra mente no está pensando en nada malo, aún en ese momento somos pecadores por esa condición que traemos, por esa naturaleza que tenemos, por esa naturaleza que traemos. El apóstol Pablo dice sobre esto, dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nosotros hemos sido rescatados del pecado, pero nuestra salvación no ha sido completada. Pero será completada el día que partamos con el Señor o cuando Cristo venga, cuando aparezca esa señal, cuando suene la trompeta. En ese momento nuestra salvación será completada. La ley escrita, como decía Pablo, la ley escrita a los judíos o la ley en la conciencia nos habla de la necesidad de una salvación universal. Tanto la ley escrita como la ley en el corazón nos habla de eso, que necesitamos esa salvación que viene solamente por medio de Jesucristo y que es una salvación universal. Isaías también nos lo dice en el texto áureo que hemos leído. Isaías nos dice, mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías está diciendo que la salvación se extiende a todos los términos de la tierra porque todos los términos de la tierra han sido contaminados con el pecado. Y como todos los términos de la tierra han sido contaminados con el pecado, Dios ha proveído salvación hasta lo último de la tierra. De hecho, Cristo dijo que nosotros le seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Eso habla de cómo la misericordia de Dios se ha extendido a todos los términos de la tierra. Ahora bien, vamos a ver en el desarrollo de nuestra lección cómo se manifiesta esa salvación universal y cuáles son sus características. Primero vamos a ver la selección del Redentor y declaración de propósitos. Observemos en el
observamos en el trasfondo histórico de este pasaje que la primera declaración de Dios es renovar el pacto de redención con su pueblo. Renovar el pacto de redención con su pueblo. Esto lo habla en el versículo 5. Dice, ahora pues, dice en el versículo 5 del pasaje que hemos leído de Isaías 49, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Primeramente está hablando de la determinación de Dios. Está hablando, el profeta primeramente concibe que la salvación es concebida que la salvación es, en términos divinos, es Dios quien siempre toma la iniciativa. Al decir Isaías, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Al hablar de eso, Isaías, el que me formó en el vientre, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, Isaías está hablando de que Dios no dejó la salvación a la decisión del ser humano. Dios no dejó la salvación en juego en el ser humano. No la dejó para que el ser humano la manipulara, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa desde el principio. En su sabiduría eterna es Él quien selecciona al instrumento que ha de usar para traer a la humanidad su salvación. Y se hace muy claro que no se trata de un concurso de popularidad, sino de una designación celestial que se da por voluntad absoluta de Dios. La preordenación divina se hace presente aquí. Dice, Él me formó desde el vientre para ser su siervo. El que me formó desde el vientre para ser su siervo está hablando de esa decisión de Dios, que fue Dios quien planeó todo, que la salvación nos vino de Dios, ¿verdad? Entonces, esta palabra, el que me formó desde el vientre, es una referencia que se usa en varias personas cuando Dios los elegía, cuando Dios los escogía para servir como reyes en Israel o para servir como profetas. Isaías lo está diciendo aquí, y esto se aplica a Isaías. Esto se aplica al siervo de Dios, que es Jesucristo. Sabemos que Cristo fue escogido desde el vientre de María. Isaías también lo está diciendo aquí como de su propia persona, y también lo dice Jeremías en el capítulo 1 y el verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones, dice Jeremías. Esa misma referencia se usa, y eso mismo usa Pablo en Gálatas 1:15, creo que es. Vamos a ver, Gálatas. Aquí está, Gálatas 1:15, dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Esa referencia también se hace al apóstol Pablo. Y es muy importante tomar en cuenta ese llamado de Dios. La misma referencia que Dios usa para el Mesías, para Isaías, para Jeremías, para el apóstol Pablo,
Hoy en día Dios sigue llamando personas al ministerio, personas que también fueron escogidos desde el vientre de su madre, que pasaron por muchas cosas y nunca se imaginaron que un día iban a estar pastoreando una iglesia, que un día iban a estar predicándole a la multitud, que un día iban a estar enseñando en la iglesia. Muchas personas no se daban cuenta de que Dios los había escogido. Y a veces nos la pasamos ahí buscando pistas si hemos sido llamados por Dios. Y a veces nos cuesta identificar si en verdad Dios nos ha llamado al ministerio. Y es una tarea a la que nosotros nos tenemos que dar y buscar la voluntad de Dios para poder reconocer, ¿verdad?, en nuestras vidas y en otras personas que han sido escogidos desde el vientre para ministrar en el Evangelio, para ministrar en el pueblo de Dios. Como en otras referencias, este es el método empleado por Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto se lo dijo a Jeremías. La ignorancia nuestra no nos excusa para evadir la voluntad de Dios. Por esto hallamos en las palabras del profeta una expresión clara de la determinación de Dios. Y dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice. Es una declaración de que Dios no hace las cosas a medias, y que nosotros tampoco somos un plan B de Dios. Digamos que porque Adán y Eva fallaron, entonces vino Dios y dijo, bueno, como estos fallaron, tengo un plan B para mi iglesia, para mi pueblo. No somos el plan B de Dios. Es algo que Dios lo tenía planeado ya. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que iba a venir, iba a pecar y que iba a necesitar de un Salvador. Y por eso dice de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado, ya tenía preparó a Jesucristo para que viniera en rescate de la humanidad. No somos el plan B de Dios. No somos las personas que porque Israel rechazó a Dios, entonces venimos y entramos nosotros, y que Dios dijo, bueno, como Israel rechazó la salvación, se la voy a dar a los gentiles. No, todo estaba planeado por Dios. Es cierto que por esa causa entramos, pero todo era un propósito de Dios. Y esto dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una profecía de Isaías. Isaías está hablando de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios dice, yo amé a Israel. Yo amé a mi pueblo. Está hablando de cuando Dios llama, cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo, cuando eran esclavos a manos del faraón en Egipto. Y dice la Biblia que Dios a su tiempo los liberó, dice, porque escuchó el clamor de ellos. Vio la desesperación de ellos que hacían ladrillos y trabajos pesados en Egipto. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, dice. Y también se cumple cuando Jesús nació. La Biblia dice de que Herodes estaba matando a todos los niños, antes de 2 años, porque habían llegado los magos y habían preguntado por el rey de Israel. Y dijo Herodes, Herodes ha de haber dicho, bueno, yo soy el rey de Israel. Y sintió ese celo, sintió ese miedo y comenzó a matar a todos los niños antes de los 2 años. Y Dios, por medio de revelación a José, le dijo que se llevara el niño para Egipto. Y cuando ya había pasado el peligro, le dijo que regresara. Entonces ahí se cumple esto, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple
en Jesucristo y se cumple en Israel como siervo de Dios. De manera que Dios no ha puesto la salvación en juego con la voluntad o la capacidad humana, sino que ha hecho las decisiones pertinentes para asegurar un feliz término a su plan de redención. De la misma manera que Dios aparta a Israel como su siervo, también lo hace con la persona de Cristo, lo que estábamos hablando. La salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido es el tema de la Escritura. Ese es el tema de la Biblia, la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido, que es Jesucristo. Entonces miramos que Dios es quien determinó todo, que fue Dios quien siempre toma la iniciativa, porque el hombre no puede buscar a Dios por su cuenta, es Dios quien toma la iniciativa. Gloria a Dios. En la persona de Cristo se combinan tanto la voluntad de Dios como la necesidad humana de redención. Por esto el autor de la carta a los Hebreos dice que nos convenía uno que fuese santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, en el versículo 5 de Isaías miramos cómo Dios aparta a su siervo, cómo Dios prepara la salvación por medio de su siervo, por medio de su siervo Jesús, su Hijo. Entonces, en la otra parte del versículo, tiene que ver con el propósito de Dios para la nación de Israel, y dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel, ¿verdad? Miramos que el propósito de Dios, que Dios elige a la persona que fue Jesucristo, Dios elige quién iba a venir por nosotros, quién iba a venir por el pueblo de Israel, y también miramos el propósito. Y el propósito de Dios era salvar al pueblo de Israel. Salvar al pueblo de Israel. En la selección del Redentor y la declaración de propósito, observamos en el trasfondo histórico de este pasaje que la primera declaración de Dios es renovar el pacto de redención con su pueblo. En la lección anterior mirábamos cómo Dios, porque Dios está aquí hablando de renovar su pacto. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y ya habían sido liberados. Ahora Dios está hablando de hacer un nuevo pacto con la nación de Israel. De renovar su pacto con el pueblo de Israel, que había sido tomado cautivo a Babilonia a manos del rey Nabucodonosor. Y esto es maravilloso, hermanos, porque así como vimos en la lección anterior, nosotros vimos que Dios ungió a Ciro, así como Dios ungió a Ciro. Si se recuerdan, los que estuvieron atentos a la lección, estudiamos de cómo Dios ungió a Ciro para liberar al pueblo de Israel, y Ciro es un tipo de Cristo. Y así como Dios ungió a Ciro, también unge a su propio Hijo para traer salvación a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino que también a todas las naciones. Así también Dios ungió a su propio Hijo para traer salvación a Israel y a todas las naciones. Y aunque sabemos que Israel no le recibió, pero no todo Israel rechazó al Mesías. Nosotros miramos en las Escrituras de que hay un rechazo de parte de Israel hacia el Mesías.
Y muchas veces nos preguntamos por qué Israel rechazó al Mesías. Después de que miramos la Escritura, el Antiguo Testamento, que está lleno de profecías, cuando miramos que está lleno de profecías de cómo Dios habló de que un día vendría su Hijo a rescatarlos, que un día Isaías habla del siervo del Señor en el capítulo 53, habla del sufrimiento, de todo lo que Cristo iba a padecer y de la manera como lo dice, así padeció nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos sorprende, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? ¿Por qué rechazó al Mesías después de ver todas las bendiciones que Dios les dio? De ver cómo Dios a manos llenas les dio todo y les habló de diferentes maneras. Les dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de esa misma manera dijo que el Hijo del Hombre sería levantado. Levantó la serpiente en el desierto para enseñarle a Israel que de esa manera el Hijo del Hombre también sería levantado. Permitió que Jonás estuviera 3 días en el vientre de un pez para decirle a la nación de Israel que de esa misma manera Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, estaría 3 días en la tierra. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, Jesús estaría 3 días. Y que al tercer día resucitaría. Todas esas cosas era para que Israel lo entendiera, no solamente con el espíritu, sino también con el intelecto, con el razonamiento, no solamente con el alma, sino que con el razonamiento también, de ver todo lo que está escrito aquí acerca de ellos. Y aunque sabemos que Israel no le recibió, pero no todo Israel rechazó al Mesías. Y cuando Pablo explica en Romanos acerca del rechazo de Cristo por parte de los judíos, él dice, ¿habrá fallado la palabra de Dios? Dice, no creo, dice, porque yo también soy judío, dice. No todos lo rechazaron porque yo también soy judío, dice el apóstol Pablo. Pero recordemos de que cuando los apóstoles comenzaron a predicar, quienes se convertían eran los judíos. Había una conversión en el tiempo de Cristo, en el primer siglo, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, después de que Jesús los comisionara y les diera poder, les diera potestad de predicar el evangelio, hubo una conversión masiva de judíos. En el mensaje del apóstol Pedro, en el primer mensaje, la Biblia dice que se convirtieron como 4,000 personas. Cuando hablamos de ese rechazo de Israel hacia Jesús, no generalizamos de que todo el pueblo de Israel le haya rechazado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que no todo Israel le rechazó, porque él mismo dice, porque yo también soy judío, dice. Y así como Pablo, hubieron muchos otros judíos que se convirtieron al evangelio, ¿verdad? No todos le rechazaron. Habrá una generación de judíos que serán salvos por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esto que Isaías está diciendo aquí acerca del siervo del Señor, lo que Isaías está diciendo en el verso 5, donde dice, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, está hablando de esa generación de judíos que serán salvos por la promesa de Dios hecha a Abraham. Y aquí hay dos interpretaciones que la gente le da a esa parte de la escritura. Algunos creen que al final del tiempo habrá muchos judíos que se van a convertir al evangelio.
Y otros creen que desde el primer siglo, desde que Cristo anduvo predicando y llamó a los apóstoles y los apóstoles predicaron el evangelio, desde ese tiempo hasta aquí se han convertido muchos judíos al evangelio. Estamos hablando del remanente. Estamos hablando del remanente. Y ese remanente es la promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces muchos creen, la palabra remanente quiere decir un poco de todo. Pues la palabra de Dios dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y por esa promesa habrá ese remanente escogido por Dios. Muchos creen que del primer siglo ha habido conversión de judíos hasta la fecha y que hasta que venga Cristo se completará ese número de israelitas convertidos al evangelio y que ese será el remanente. Otros creen que en los días cercanos a la segunda venida de Cristo, allí se convertirá, habrá una conversión gigantesca de judíos y que ese será el remanente. Yo creería que ese número del remanente es como dice como la idea que tienen otros, que se van a convertir muchos judíos desde el tiempo de los apóstoles y se siguen convirtiendo judíos, porque en Israel hay iglesias cristianas, hay judíos que creen en Cristo, hay judíos cristianos, judíos que creen en el evangelio. Y yo creería que esos son parte de ese remanente. Un redentor que es investido con autoridad celestial, ese redentor es Cristo. La salvación se produce por medio de Cristo. Es ese redentor que Dios eligió para hacer volver a su pueblo y para traer esperanza a la humanidad. Y nosotros miramos en el versículo 6 que dice, poco es para mí, dice, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, dice, y para que restaures el remanente de Israel, dice, y también también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Fíjese bien de lo que está hablando Isaías aquí. Isaías está hablando de que Cristo se iba a sentir tristeza de ver el rechazo, de ver el trato que le dio la nación de Israel. Y Isaías está hablando, Dios está hablando por medio de Isaías, que Cristo se iba a sentir desmoralizado, se iba a sentir triste de ver el rechazo de Israel. Pero fíjese lo que dice la otra parte, primero dice, poco es para mí, dice, que tú seas mi siervo, dice, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dice Isaías, y luego dice, también te di por luz de las naciones para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto nos habla de una salvación universal. Cuando la Biblia habla hasta los últimos términos de la tierra, hasta lo postrero de la tierra, está hablando de una salvación universal. Entonces Isaías está diciendo que como Israel le rechazó, el Mesías no tenía por qué sentirse triste por ese rechazo, porque todos los gentiles le iban a recibir con un corazón agradecido. Y eso somos nosotros, que no es mérito nuestro que nosotros le hayamos recibido, sino que es por su misericordia. Y el 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones. Al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, dice. Aquí está hablando de que el tiempo que Dios ha dado para
poder alcanzar esa salvación es el tiempo de gracia. Es el tiempo de cuando Cristo murió por nuestros pecados hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy. Gloria a Dios. Entonces, miramos cómo Isaías nos habla en este pasaje de una salvación universal, de una salvación que se extiende hasta lo último de la tierra. Y eso nos habla de cómo Dios ha tenido misericordia. Eso nos habla de que los últimos rincones, por muy escondidos que estén, van a saber de Cristo, van a saber de la palabra de Dios. Y nosotros miramos cómo hay pueblos, hay lugares donde no ha llegado el evangelio, pero es una promesa de Dios, que de alguna manera a través de misioneros, a través de evangelistas, va a llegar la palabra de Dios. Porque esa es la promesa, porque ese es el tema de Isaías, una salvación universal. Así como la crisis del pecado es universal, Dios ha proveído una salvación universal. Amén. Que el Señor les bendiga.